Bautismo de Fuego por Frank Duff. Capítulo 20. Poder oculto. Pondré fin al resumen de nuestras entrevistas con las propietarias contando una más. Leyéndolas, ¿no habréis pensado que ambas se parecían como una caja de fósforos a otra? Si tal hubiera sido vuestra impresión, lo único que querrá decir es que la narración escrita se queda muy corta respecto a la diversidad real de los casos. ¿Y cuánto perdéis con ello? Porque la única semejanza que hay está en lo general del asunto. Entre estas dueñas había el lazo del común interés, pero esta concordia procedía de contrarios, según lo dice el poeta. La otra entrevista fue con la señora Grain. Vivía en la calle Carpenter, no lejos de la humilde casita de la hija de Betty Gray, donde tuvimos la primera conferencia. La señora Grain era algo así como una cantidad desconocida. Durante los 2 años de campaña en Bentley Place, habíamos oído hablar de ella con frecuencia, pero esto no nos hizo más conocedores del asunto. Antes de nuestra llegada a Bentley Place, se apartó de la primera línea y ahora estaba viviendo en una especie de retiro, pero nos habían indicado muchos que era la propietaria de las casas donde Betty y Kitten Carr hacían su negocio. Ignorábamos los demás intereses que podía tener en aquella zona. Indudablemente que estaba en relación más íntima con los acontecimientos del lugar, de lo que parecía por el solo hecho de mera propietaria. La sesión que tuvimos con ella tuvo lugar en su propia casa. Fue la más sosa de todas, fue la última de la serie. Por entonces, ya ella se dio cuenta de dónde soplaba el viento. Descubrimos que era una mujer alta, bien vestida y bien conservada, de unos 65 años. Su porte era muy distinguido. Con toda probabilidad, en los días de su juventud fue de buena presencia. Nuestra larga discusión con ella nos proporcionó poco más de lo que ya sabíamos acerca de ella y de la zona. Insistió en que no tenía nada que ver allí con el negocio actual. Ella no era más que la propietaria de 5 de aquellas casas. Maldecía el deshonroso fin a que estaban dedicadas. Miraría con muy buenos ojos verse libre de todo aquello. Frecuentemente las había ofrecido a la corporación, pero ésta había rehusado. Debo explicar que la buena mujer no las había ofrecido por una nonada. Su proposición era que las casas debían formar parte de un plan de alquileres, lo cual en aquel tiempo era considerado como un medio de hacerse millonario de la noche a la mañana. Ciertamente que una combinación mercantil como esta proporcionaba el único medio de reconciliar las opuestas exigencias de la virtud y del bolsillo, del espíritu y de la carne. Como aquella solución ideal no vino a concretarse, se había visto obligada a la fuerza a continuar aceptando los pagos considerables que le hacía la señora Gray y Kitten. En cuanto su actitud le permitió, fue cordial con nosotros. Reiteró su afán por verse libre de aquellas casas. Prometió conformarse con cuantos arreglos pudiéramos hacer para cerrarlas. Y en este punto terminó lo que parecía ser una entrevista completamente satisfactoria. Una cosa lamento en relación con esta serie de entrevistas. Debiéramos haber tenido en ellas un taquígrafo, cuya única ocupación debiera haber sido tomar nota de cuantas palabras en ellas se dijeran. El resultado de esto hubiera sido tener hoy documentos de valor histórico. Tal como estaban las cosas, uno de nosotros hacía de secretario, pero aquella ocupación
había de estar unida con el oficio crítico de preguntar y escuchar, lo cual no es compatible con el apunte exacto de las frases. Y así, cuanto quedó a guisa de informes de todos aquellos procesos sin precedentes, solo fueron unas notas con carácter de borradores. Y estas notas solo podían versar sobre los puntos principales que nos hemos esforzado en evocar y cómo parecían llenar innecesariamente la memoria. No se escribieron ni se puso cuidado de ello. Y a esta fecha ya nada queda, lo cual es una lástima. Luego vino lo que podíamos calificar de más sorprendente de nuestro programa santamente realizado. Fue una junta general de las mismas chicas, un acontecimiento que traía a la memoria aquel otro similar celebrado 3 años antes en la cocina del número 25 de Blank Street, que había sido la mecha que encendió el explosivo de nuestra campaña. Cuando la idea de juntar a las chicas de Bentley Place fue sugerida y aprobada, la pregunta ¿dónde? Estuvo erizada de dificultades, por las razones ya mencionadas. En uno de los capítulos precedentes, los sacerdotes se mantenían fuera de aquellos lugares, y así la junta no podía tenerse en Bentley Place. ¿Dónde, pues, podría tenerse? Porque con toda seguridad la mayoría de las chicas no querrían asistir a la junta si tenían que salir fuera de sus propias fronteras. Desde luego, las chicas individualmente podían ir con toda libertad por los alrededores. Con frecuencia se las encontraba visitando las casas populares por aquellos alrededores. Pero esto era cosa muy diferente de tener una junta general fuera de aquella zona. Esto podía provocar una agitación pública y reunir una multitud, lo cual, con toda certeza, las chicas no podían afrontar como un solo cuerpo. Esta auténtica dificultad fue vencida con la oferta de la señora Saqueo Corley, que ofreció para el caso su gran cocina. Era una solución ideal. Hablando con propiedad, la casa de la señora Corley no estaba dentro del área viciada, ya que el límite, según se reconocía, se extendía al lado opuesto de la calle, y desde luego su casa nunca fue usada con fines de negocio. Por otra parte, las chicas iban por aquellos lugares y en ellas se sentían completamente en su propia casa. Una nota más importante aún era que la entrada trasera de la casa se efectuaba por un pasadizo entre Railway Street y Gloucester Street. La parte posterior del asilo de la Magdalena en Gloucester Street daba también a este pasadizo.